De agosto tendrá lugar un suceso astronómico único en nuestro país, un eclipse total de Sol. Pero vamos a hablar del antiguo Egipto y de los eclipses. ¿Conocían los antiguos egipcios los eclipses? Hagamos un recorrido con las pruebas arqueológicas e históricas que contamos sobre eclipses en el antiguo Egipto. Lo primero que hay que mencionar es que, como en muchas otras sociedades del mundo antiguo, en el antiguo Egipto los eclipses eran vistos como sucesos funestos. Son algo que alteran el orden de la bóveda celeste y rompen con la Maat, el orden. Empecemos con la teoría de un eclipse como el final de la dinastía 4 del Reino Antiguo. El año pasado fue publicado un estudio por Giulio Magli de la Politécnico de Milán, quien explora la posibilidad de que un eclipse total de Sol, concretamente ocurrido el 1 de abril del año 2471 a.C., pudiera haber puesto fin a esta dinastía y haber acabado con la construcción de las pirámides. Estamos en el Reino Antiguo, la época de la construcción de las grandes pirámides. Estas no solo eran lugares de enterramiento, sino elementos de poder y transformación del monarca, del faraón, estrechamente relacionados con el culto al dios Sol. Pero el último faraón de esta dinastía, Sep-Sep-Kaf, en lugar de construir una pirámide, como sus predecesores, ordenó la construcción de una mastaba en Saqqara. Esto siempre ha desconcertado y sorprendido a los investigadores, desconociendo el cambio en la forma de enterrarse que propuso este monarca. Pero con un suceso como un eclipse, en el que el sol es engullido y el día se vuelve noche, es comprensible pensar el impacto que esto provocaría en esta sociedad. El sol no era solo fuente de luz y vida, sino también el eje central de la cosmovisión en el antiguo Egipto. Ra, el dios sol, era garante del orden, de la Maat, y el protector del faraón, siéndose una época en la que el poder del faraón y el dios sol se estaban entrelazando cada vez más. Un eclipse, por tanto, habría sido interpretado como una advertencia de que algo andaba mal, de que esa relación entre el dios Sol y el faraón se estaba rompiendo. También pudo generar inquietud dentro de la élite sacerdotal y la propia población, erosionando la confianza en la dinastía gobernante. Si el Sol desaparecía, significaba que el faraón ya no contaba con la protección del dios Sol. La siguiente dinastía, la dinastía 5, cambió radicalmente su esfuerzo constructivo, abandonando las pirámides y centrándose en la construcción de los templos solares. Vayamos con el siguiente ejemplo, el eclipse para datar el reinado de Ramsés II. Hace unos años, la revista la Royal Astronomical Society publicó un estudio en el que tomaba datos de documentos antiguo egipcio, interpretaciones del texto bíblico y cálculos astronómicos. El objetivo era centrarse en la parte bíblica de Josué. En este pasaje bíblico que tras conducir a su pueblo a Canaán, hay una frase que dice: Sol, detente en Gabaón, y la luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se detuvo, hasta que la nación se vengara de sus enemigos. Los investigadores afirman que esto podría tratarse de la descripción de un eclipse, concretamente un eclipse anular, en el que la luna pasa directamente frente al sol, pero alejada de la Tierra, lo cual no cubre completamente al astro rey. Para el estudio han usado también la estela de Merepat, hijo de Ramsés II, y cuya estela describe las campañas de este faraón en Canaán y la derrota de Israel frente a este faraón. Teniendo en cuenta la cronología tradicional en estos siglos, un único eclipse anular sería visible desde Canaán, y concretamente estamos hablando de un eclipse que tuvo lugar el 30 de octubre de 1207 a.C. Con esto pues podríamos utilizarlo para datar el propio reinado de Merepat y por tanto el reinado de su padre, Ramsés II. Vayamos con otro texto, un eclipse que tuvo lugar durante el embalsamamiento del faraón Pasmético I.
Pasmético I era el primer faraón de la dinastía 26, la dinastía saíta, que tuvo lugar en la Baja Época. Es que en el papiro Berlín 135888 menciona un eclipse en el momento en que el faraón Pasmético I estaba siendo embalsamado. La cronología en estas dinastías está bastante bien fijada. Sabemos que Pasmético I murió en el año 610 a.C., con lo cual, buscando un eclipse que tuviera lugar en este mismo año, encontramos uno el 30 de septiembre del 610 a.C. Por tanto, sabiendo que durante el proceso de embalsamamiento tuvo lugar este eclipse, podemos extrapolar que obviamente en este momento el faraón ya había fallecido, y teniendo en cuenta los tiempos de momificación y embalsamamiento tradicionales en el Antiguo Egipto, podríamos averiguar que es muy probable que este monarca, Pasmético I, falleciera en el verano de ese mismo año. Vayamos con otro caso bastante menos claro sobre si hubo un eclipse o no. Estamos hablando del supuesto eclipse de la crónica del príncipe Osorkón. Se trata de una inscripción jeroglífica en la puerta de las bubástidas del templo de Karnak, a la derecha del segundo pilono. Este texto nos relata los sucesos que vivió y que se vio envuelto el príncipe Osorkón, hijo de Takelot II, faraón de la dinastía 23 del tercer periodo intermedio. Y los sucesos que narra son un periodo bastante largo. Estamos hablando de unos 21 años en medio de los conflictos y guerra civil que sufría Egipto durante este tercer periodo intermedio, en el que varios reyes reinaban de forma paralela en diferentes partes de Egipto y había conflictos entre unas zonas y otras. Vamos a leer concretamente la cita donde se menciona este supuesto eclipse. Posteriormente, en el año 15, cuarto mes de Semu, día 25, bajo la majestad de su honorable padre, el dios que gobierna Tebas. Y vamos a hacer un inciso porque justo en la frase siguiente es donde viene el problema de traducción. Y es que a lo largo de los años se han llegado a dos conclusiones posibles, dos traducciones totalmente opuestas, una en la que no hubo un eclipse y otra en la que sí hubo un eclipse. Todo depende de la traducción que se haga de este fragmento. Vamos a leer las dos traducciones. La primera hace referencia a que no hubo un eclipse y dice así: como el cielo no se había tragado la luna por completo, había un Nesegem en esta tierra. Y la siguiente, que sí había un eclipse. Como el cielo se tragó la luna, se desató un acontecimiento desastroso en esta tierra. Todo depende de cómo se traduzcan los jeroglíficos de estos textos, ya que una tendencia es traducir la primera frase con una negación al principio de la frase, con lo cual nos hace ver que no hubo un eclipse, pero la siguiente interpretación pues hace afirmar que sí hubo un eclipse, debido a que se traduce como una explicación y una consecuencia de unos sucesos. Por tanto, vamos a tener en cuenta que sí hubo un eclipse y vamos a buscar uno que tuvo lugar en estos años. Lo primero que hicieron los especialistas es pues acotar las fechas de reinado de estos faraones, y tradicionalmente pues se le dan unas fechas tardías respecto a lo que se había afirmado de forma tradicional, y buscando en torno a las fechas en las que se tiene constancia de que reinó este faraón, pues nos encontramos con uno que tuvo lugar y que fue visible en Egipto el 25 de enero del 811 a.C. De esta forma podríamos tener una fecha absoluta de los reinados de estos reyes mencionados en esta crónica, y ajustando así los reinados de faraones de diferentes partes de Egipto, en una época muy caótica del Antiguo Egipto, el tercer periodo intermedio, donde, como hemos dicho, varios faraones reinaban en diferentes puntos de Egipto, y la cronología es bastante caótica y el estudio de este periodo es bastante peculiar. Este último caso es el menos claro, ya que la teoría más aceptada es que no hubo un eclipse, y esta frase niega que hubiera un eclipse. Pero en definitiva vemos cómo en el Antiguo Egipto tenemos varios ejemplos de eclipses. Era un suceso conocido en la historia del Antiguo Egipto. Estamos hablando de una sociedad que vivió 3000 años y obviamente se tuvo que encontrar
con diferentes eclipses a lo largo de toda su historia y documentarlos, aunque nos queden pocas constancias de ellos y claramente solo tenemos estos fragmentos que nos indican los sucesos o no de estos sucesos astronómicos. Pero como conclusión y como ya apuntamos al principio del vídeo, los eclipses, conocidos por los antiguos egipcios, eran un suceso funesto, era un suceso que era visto como una forma en la que la relación entre el dios Sol y Egipto se veía truncada, una relación en la que el dios Sol dejaba de apoyar al faraón y el orden establecido, la Maat del universo, se rompía por unos momentos y el Sol, en su pleno cenit, era engullido por la oscuridad y el día se volvía noche. Por tanto, en una sociedad como el antiguo Egipto, donde el Sol y la luz cobran tanta importancia, estos sucesos eran enormemente importantes y trascendentales. Sucesos que pocos podemos ver a lo largo de nuestra vida, que nos recuerdan la inmensidad y las maravillas del universo.